empezar, vamos a meditar en un tema de la palabra de Dios. Quiero empezar citando al salmista en unas pocas palabras, ¿verdad? Y tal vez detenernos ahí y tratar de introducirnos al tema de esta noche por medio de estas palabras que el salmista decía, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. ¿Ya lo tiene en mente? Está resbalándose el salmista, ¿verdad? De ese mal contemporáneo, vanagloria, ¿verdad? Y está diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Dice, por tu misericordia, por tu fidelidad. Después que el Señor Jesucristo se fue, ya no hubo más manera de tocar a Dios. A Dios que se encarnó en Jesucristo, ¿verdad? Los que pudieron en ese tiempo, como aquella mujer que se acercó y tocó el manto, y otros que ahora en medio de la multitud le apretujaban, pues por lo menos en ese tiempo los discípulos que tal vez pensando en el tiempo que el Señor partiría, a lo mejor aprovecharon el tiempo y alguna vez rodearon el cuello al Señor, ¿verdad? Y se puede imaginar ese cuadro y abrazarlo o tocarlo allí, no iba a estar mucho tiempo, pero se fue la oportunidad. Ya no se puede tocar más a Dios. Pero después de que el Señor asciende al cielo, probablemente muchos caemos en la categoría de los que le hemos tentado. Ya no tocado, pero le hemos tentado. Dice el salmista, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, dice, por tu misericordia. Tú mereces toda la gloria, Señor, por eso que es tan vasto, tan grande, que está en tu persona, es tu misericordia y tu fidelidad. Y dice el mismo salmista, ¿por qué te designan naciones? ¿Dónde está ahora su Dios? En algún tiempo nosotros tal vez encarnamos algo de lo que decía el escritor a los Hebreos. Somos de la lista de los que en algún tiempo tentaron a Dios. Porque no respondimos al mensaje en su tiempo, o porque probablemente lo escuchamos y lo echamos a cuestas y lo quisimos ignorar. Se requiere mucha fuerza de voluntad para ignorar la voz de Dios. Y dice el escritor de los Hebreos, hablándole exclusivamente a quien escribe, dice, si yo soy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto, donde vuestros padres me tentaron a ponerme a prueba. En algún tiempo nosotros entramos en la lista de los que tentaron a Dios, de los que escuchamos y no escuchamos, de los que hicimos caso omiso a la voz, ¿verdad? Y empezamos a poner a prueba la misericordia de Dios que alaba al salmista, que dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria por tu misericordia. ¿Alguna vez tentamos a Dios en su misericordia? Cuando oímos su voz, nos vemos de aquellos, como dice el escritor de los Hebreos, que gustamos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Y que fuimos iluminados, que probamos del don celestial y fuimos hechos participantes del Espíritu Santo, pero con todo eso, ¿verdad? No fuimos. No levanta la mano, ¿verdad? Pero en alguna manera se puede identificar cómo tiene mucho sentido cuando hablamos de la misericordia de Dios, porque si fuera Dios tan impaciente a primera de cambios, ¿verdad? Y que nos vieran, mira tú me ignoraste, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar otra oportunidad,
y nos fulminara. Pero piensa en tu propia historia. Piensa en tu propia historia, como muchas veces sin meditar a fondo, ¿verdad?, entramos en el terreno de los que tentaron a Dios robando su paciencia. Tal vez añadirnos a la lista aquellos que dicen, no, ¿dónde está Dios? Hay gente que lo hace con tanta, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se le llama esto, verdad? Que la gente no tiene respeto a Dios. ¿Cómo? Eso. Irreverentes, ¿verdad? Que entran a la lista, ¡ay, ¿dónde está Dios? Ay, sí, ¿verdad? Usted alguna vez escuchó sobre esos hombres machos, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Era un hombre ateo. Con Biblia y todo, pero era un hombre ateo. Se jactaba. Y ese día se tomó unas copillas de más y dijo, voy a ser claro que soy un ateo. Le daba la placita del pueblo, estaba nublado. Parecía que venía una tormenta, se veían los truenos. ¡Dios! ¿Dónde está Dios? Empezó a gritar. Yo no creo que tú eres Dios. Es más, soy un rayo. Empezó a gritar. Soy un rayo. Mira, le agarró el tubo del asta de la bandera del pueblo ahí, el primer tubo de fierro. Mira, aquí un rayito. Rayito. Más, te doy 5 minutos a que me quiten la vida. Ya pasamos una cenita por ahí y escuchó toda la palabrería de aquel hombre que dice, joven, me permite un momento, me tomó sobre todo el brazo y ¿me permite un momento? Sí. Si usted tiene hijos, sí. ¿Por qué, abuela? ¿Por qué? Así, la boca de verdad, ¿y qué, abuela? ¿Por qué? Bueno, dice, si uno de sus hijos le pidiera un cuchillo, dice, y me dijera, quítame la vida, ¿usted le quitaría la vida? ¡Ah, claro que no! ¡Claro que no! ¿Por qué? Pues porque los amo demasiado, son mis hijos. Perdón, no, ya me tienen papel de borrachito. Ya me perdón. ¿Ya? Son mis hijos, abuela. Zapándate, abuela. Claro, dice. Por eso mismo Dios no contesta a tu tonta petición de quitarte la vida, dice, porque Dios te ama demasiado. Al pensar en la misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos también, ¿por qué es que Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros cuando le hemos tentado, cuando nos hemos alejado? Y es porque Dios nos ama demasiado. Dios le ama tanto que aun cuando usted no respondió o no ha respondido, hoy es señal de que Dios ha tenido misericordia de usted, que esté aquí ahora. Es que le ama demasiado. Al pensar en las razones por las cuales Dios ha tenido misericordia de nosotros, yo pienso especialmente en una de ellas, escrito por el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y él está diciendo, ¿verdad? De este cuadro dice, Él nos dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, de los cuales estuvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es un cuadro, ¿verdad? Que la gente todos los días acepte y diga, sí, cierto, ¿verdad? Mírame, acéptese, muérame, ¿verdad? Quiero, apesto, estoy bien muerto. No, hombre, no. Usted llega a alguien afuera que ande en una fiesta, o sea, me siento más vivo que nunca. Pero el apóstol Pablo está haciendo una distinción muy clara, ¿verdad? Dice, Él les dio vida a vosotros, que estabais muertos. ¿Por qué Dios tiene misericordia? ¿Por qué ha tenido misericordia? Porque ve Dios acaso que detrás de esa cara, ¿verdad? Tan jovial,
de ese ánimo tan efusivo, tan dinámico, hay un muerto. Hay un muerto. Porque todavía hay gente caminando en sus delitos y sus pecados. Porque Dios tiene misericordia, tanta paciencia, ¿verdad? ¿Acaso acepta a la gente que anda en una corriente, en otra corriente, la corriente de este mundo vivaco, ¿verdad? La asesoría del príncipe de la potestad del aire, ¿no? Yo no soy fatalista, yo no tengo nada que ver con eso, pero todos los días hace la voluntad de alguien. Y si eso es vosotros, dice el apóstol Pablo, dice, entre los cuales también vosotros en otro tiempo vivíais en pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Quién tiene tanta paciencia como Dios? ¿Quién tiene tanta paciencia? Dios dice que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia? Pero también porque nosotros debemos ser movidos a tener misericordia. Porque acaso alguien no está listo para partir, porque todavía está muerto en sus delitos, en sus pecados. Y estar muerto en delitos y pecados es un grave problema delante de Dios. La gente, hermanos, no alcanza a realizar por naturaleza propia lo que es partir de este mundo sin haber sido salvos de nuestros delitos y pecados. La gente no sabe, como decía, ¿verdad? Un cantante, tengo que cantar porque yo cito algunos en la mañana, ¿verdad? La gente no sabe a dónde va. La gente no sabe a dónde va. La gente se cree los cuentos del enemigo, ¿verdad? Que pues allá donde Diosito quiere llevarme. Se lo deja, no. Aquí ahora, la Biblia describe un cuadro, ¿verdad? Por el cual Dios tiene misericordia, porque la gente está muerta en sus delitos y sus pecados. Usted probablemente haya sido instrumento de misericordia, pero ¿verdad que puede pensar en alguien que podría estar a su lado, o que ha pasado por la iglesia, su pariente, su esposo, sus hijos, ¿verdad? Que probaron del don celestial, que fueron iluminados por la palabra, que probaron del Espíritu de Dios, pero que ahora están tentando a Dios? Han muerto en sus delitos y pecados. Y por eso Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Nos decía un hermano en el campamento del verano, hermano Jean David, que pues la situación en Haití es bien difícil, hay muchas cosas, brujería, ¿verdad? Mucha brujería. Su misma familia, pues desde niños crecieron en la brujería, y él contaba como uno de sus muchos hermanos, él estando en una campaña en otro país, fue llamado, comunicado: mira, acaban de balacear a tu hermano, ¿verdad? Y está en tal hospital, ahí mismo, pero ya no lo vas a alcanzar con vida. Ya no lo vas a alcanzar con vida, vamos, queremos avisar. Y era un hermano cercano, y dice el hermano ya David que le pidió a Dios una oportunidad. Dice: Señor, dale una oportunidad. Y ahí es una declaración que a mí se me quedó muy grabada, porque lo dijo muy de pasadita, pero que es muy profunda. Dice, yo creo que lo digo con toda humildad, dice: hermano, usted no tiene una conexión fuerte con Dios, no se atreve a pedirle esas cosas, dice, pero yo me atreví a pedirles y darle una oportunidad a mi hermano. Hizo el vuelo y todavía llegó y lo encontró con vida a su hermano. Estaba como coladera, balazos por todas partes, y sale tanto dinero para poderlo operar y ya tal vez mantenerlo vivo, pero no va a poder hablar. Y fue la cosa, y su hermano fue recuperándose, pudo hablar, se levantó, pero no era cristiano.
A los 2 años, 1 año tal vez, por no equivocarme, lo mataron de cualquier manera, pero ahora se aseguraron de que muriera, le dieron un balazo en la cabeza, porque andaban en pandillas y todo eso. Pero ese hombre se había levantado, según el testimonio del hermano Clan David, para caminar con Cristo y arreglar su vida, para ponerse bien con su familia, porque llegó a entender que el antiguo hombre había andado muerto en sus delitos y pecados, tenía que estar listo, de cualquier manera se fue. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia con nosotros? Dice la Escritura en el libro de Hebreos, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y luego el juicio. Correcto, el juicio de Dios. ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia? ¿Por qué? Porque si nosotros no realizamos eso, de cualquier manera es una verdad absoluta de parte de Dios. Está establecido que nosotros vivamos en la carne, ¿verdad? Un tiempo limitado, pero nos espera a todos por igual un juicio de parte de Dios. Está establecido. Y dice la Escritura en Proverbios: muere el hombre impío y perece junto con él su esperanza. Muere la persona en sus pecados, muere en sus delitos, ni con toda la influencia del mundo, ni con todo lo que usted quiera pagar aquí, ¿verdad?, para que se haga algo allá. No es sobornable en nuestro Dios. No hay, como dicen, ¿verdad?, algunos de manera chistosilla, ¿verdad? Me voy con él, y que si no alcanzo de por de los pies me la agarro, pero me voy con él, me recuerdo a alguien, ¿verdad? No hay manera de entrar, porque dice la Escritura: muere el impío y perece junto con él su esperanza. Se acaba la esperanza. La esperanza es cuando es aquí y es ahora. Por eso, no a nosotros, Señor, dice el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Algunas personas que son nuestros hermanos, nuestros primos, o algún familiar, están allí, y usted está pensando en ellos ahorita, no están con usted, que deberían estar, ¿verdad? Y Dios tiene tanta paciencia probablemente porque usted ora por ellos. Pero usted sabe cuánto dura eso, ¿no? No sabemos. Dios tiene misericordia no solamente porque es demasiado arriesgado morir en delitos y pecados, pero porque hay un juicio delante de nosotros, ¿verdad? Hay un juicio, y si se muere en impiedad, se acaba toda esperanza, ¿verdad? No hay manera. ¿Por qué Dios muestra tanta misericordia con nosotros? Vaya conmigo al Salmo 103, es otro ejemplo. Salmo 103. Y aquí yo quiero pedir a alguien que lo lea en voz fuerte para nosotros. Salmo 103, versículo 14. ¿Alguien nos ayuda a leerlo? El versículo 14, por favor. ¿Usted lo leyó y lo escuchó? Porque Él se acuerda de nuestra condición y se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Somos polvo. Somos tan frágiles. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia de nosotros? ¿Por qué nosotros mismos debemos ser movidos a misericordia? Porque somos polvo. Dios se acuerda de nosotros, ¿verdad? Que somos tan frágiles. El arbusto tiene la esperanza, probablemente, o el arbolito, de que un día llegará a ser un roble. Pero cuando el roble piensa que alguna vez volverá a ser arbusto, metafóricamente hablando, si llega a tener una estatura, una complexión, ¿verdad?, algo parecido a lo que ustedes observan así enfrente, mas no muy de cerca, porque se decepcionaría, ¿verdad? El roble se vuelve arbusto tarde o temprano.
Un día llega ese roble, ¿verdad? Su madurez. Hace unos días que hicimos una actividad de pastores y hace mucho que no mirábamos a un superintendente general. Hace mucho que no lo miramos. Grandote. Pero se puede notar algo. Ese roble está empezando a ser arbusto. Se le miraba por ahí, que es alto, y se le nota ya los años de esto. ¿Por qué Dios muestra misericordia de nosotros? Porque, pues sí se acuerda, hermanos, de que somos polvo. Si usted presume de fuerza, dinamismo, juventud, jóvenes, que podamos llegar a pensar, es que estoy en la edad de que después me entrego al Señor, porque ahorita como si el Señor te fuera a robar. No, hombre, todo lo contrario. Es un engaño porque somos polvo. Me faltaba un poquito hace unas semanas con mi hermano Juan Miguel, por ahí estábamos a unos contactos de él y mirábamos a un joven con familia, ¿verdad? Ya estaba peloncito, pero era por la quimioterapia que le habían dado, estaba delgadito, pero de uno de sus fotografías, y a veces no lo reconoce uno, con mucho pelo, ¿verdad? Tal vez fornido, llenito, y se no es la misma persona. El roble se vuelve arbusto. Somos un polvo, ¿verdad? Somos tan frágiles, Dios por eso tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Sin mencionar o dejar de mencionar, ¿verdad? Lo que Santiago hace la comparación allá por capítulo 4, versículo 13, y dice la comparación de que nuestra vida es como la neblina que aparece por un momento, dice, pero luego desaparece. O el apóstol Pedro que dice que somos como la hierba, ¿verdad? Que da la flor y luego se marchita. ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? Por todos estos factores. Por la brevedad de la vida. Porque a veces pensamos que vamos a pasar tanto tiempo, ¿verdad? De repente miramos las fotografías de los niños, ¿verdad? Miramos fotografías de nuestros jovencitos que eran niños, que estaban en el coro, ya tienen 25 y tienen 30 años, y no igual, no sé qué pasó. Igual de acabado de niños, complételo. Pero el tiempo pasa. Porque Dios tiene misericordia, porque la vida es tan breve, tan pasajera, ¿verdad? Que usted puede estar sentado aquí ahora y pensar, voy a considerar esto, voy a considerarlo. ¿Cuánto tiempo lo quieres considerar? Cuando estaba en la primaria, me impactó mucho, ¿verdad? Dos compañeros que en un año o 2 años ya no estaban con nosotros. Yo no recuerdo si fue el mismo año, uno primero y luego el otro, yo no recuerdo bien, pero me acuerdo muy bien de sus caras, de sus nombres, porque fueron compañeros de la escuela. Arturo Escamilla murió de cáncer, leucemia. Y estuvimos en la escuela, estuvimos hasta 4º año, él murió como 4º año. Y Arturo ya regresó después de un verano. Osvaldo, mi otro compañero, cerca de Tecate había un represo que hicieron del lado de Estados Unidos. Era monte, los brincábamos, podíamos entrar y salir cuando nos diera la gana. US Citizens, andábamos ahí, en el monte por lo menos. Éramos libres y había un represo en una laguna. Y era muy atractivo ir ahí. Pero tenía profundidad. Y en esa laguna se robó mi compañerito de escuela, Osvaldo, era buen muchacho. Su hermano, me acuerdo muy bien, Gabriel Samazón. Buenos jóvenes, buenos hijos, ¿verdad? Pero es un impacto pensar. Se puede ver los hijos. Es una realidad, hermanos, que Dios muestra misericordia con nosotros, porque la vida es breve, es frágil también. Hay que mencionar 2 cosas más. ¿Por qué Dios muestra su misericordia? Una, de alguna manera,
ya dicha, pero Romanos 6:23 no puede ser más claro que eso. ¿Por qué Dios muestra misericordia? Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios tiene misericordia, ¿verdad? Alguien diría, mira, ¿cómo tiene paciencia contigo? Recuerdo a este hermanito, y yo espero que en este tiempo, donde quiera que él esté ahorita en el país, él esté en algo como lo que sea el mensaje de mañana. Él esté en mejor relación con Dios porque, ¿cómo decir? Boca mar adentro, porque profundizó con Dios. Yo espero que él en este tiempo haya profundizado más con Dios, porque hace unos años, este hombre de nuestra iglesia tuvo por lo menos 2 accidentes muy feos. Algo parecido a lo mío. El carro quedó inservible y él salió ileso. Y por alguna razón Dios le dio oportunidad. Porque Dios tiene misericordia. Porque si no estamos mejor, ¿verdad? Hoy, no somos mejor hoy para levantarnos mañana con la ayuda de Dios, dispuestos a vivir una mejor vida. ¿Qué será de nosotros? Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, y Dios muestra su misericordia queriéndonos rescatar. Pero algunos se van muy pronto. Yo creo que tanto los pastores hemos tenido, ¿verdad?, un funeral incómodo, más de uno probablemente, el pastor, pero yo creo que por lo menos en el caso de Eugenio, hace unas semanas tuvo uno de sus primeros funerales muy incómodos. Yo he tenido 1 o 2, porque estábamos en el funeral de un niño de 4 años. ¿Cómo explican a sus papás? ¿Cómo? Se quedan sin palabras. Mas es una realidad que la vida es breve, pero entre más vivimos, más responsabilidad tenemos, más conciencia, ¿verdad? Y la paga del pecado es muerte. Dios tiene misericordia porque al partir de este mundo y yéndonos en la condición de pecado, lo que nos espera es muerte eterna. No es la muerte física solamente. Aclaro bien, ¿verdad? Es muerte eterna. Por eso Dios tiene misericordia con nosotros. Por eso Dios nos insta vez tras vez. Mira, no te conformes, ¿verdad? No te conformes con la costumbre. Profundiza, escarba más. Me gusta lo que escuché mañana. Boga más adentro. Tira las redes. Profundiza con Dios. Porque no nos podemos conformar, ¿verdad? Como diría alguien, dormirnos en nuestros laureles. Creo que viene de la tradición de Olimpo, los griegos que corrían y que ganaban una coronita de laureles, ¿verdad? Y que se gloriaban con una coronita de laureles que habían ganado por una competencia y se dormían en sus laureles. Creo que va por ahí la tradición, ¿verdad? Y dormirnos en nuestros laureles es estacionarnos. Pero a tal punto que cada tome lugar es muy arriesgado. Y termino con esto, hermanos. ¿Por qué Dios tiene misericordia? Muestra misericordia de nosotros. En el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, es muy clara la declaración. En capítulo 20, versículo 15, decía Juan, alguien que lo lea para nosotros, para que no digan que nomás en mi Biblia el pastor está manejando el mensaje se autónomo. 20:15, Apocalipsis. Léalo por favor alguien en voz fuerte. Gracias. 20:15. ¿Escojo a alguien? No sé qué nos quiere leer. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es figuración, no es fantasía. ¿Verdad que podemos entender un poco más por qué la insistencia de Dios, la renuncia a no querer perder lo que es divino? Su creación, la insistencia, ¿verdad?
Dios no tarda su venida como algunos lo tienen por costumbre, ¿no? Él quiere que todos sean salvos. Pero el que no ha hallado el libro de la vida será lanzado y es en el lago de fuego. Yo estoy seguro que usted no quiere eso. Y por eso Dios tiene misericordia. Por eso nosotros somos llamados a mostrar misericordia. Porque Dios la tiene. Por eso el salmista decía, con todo el peso, no a nosotros, Señor, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre por tu misericordia. ¿Entendemos por qué, verdad? ¿Entendemos por qué? Usted y yo estamos aquí. Yo sé que pasó la junta y oficiales, pero todos somos llamados a mostrar misericordia, ¿verdad? A levantarnos, hermanos, en un año de oportunidad. Que la gente conozca la misericordia de Dios. A que perdamos un poco el miedo, un muchito de miedo, ¿verdad? Y nos atrevamos a compartir de Cristo. Porque la gloria es de Dios, porque la misericordia de Dios está ahí. Porque quiere alcanzar, que no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que vayamos a un lago de fuego. Él no lo hizo para nosotros. Él no lo preparó para nosotros. Y no debemos ir a descansar, hermanos. Cuando su esposo va al lago de fuego, o su esposa, o sus hijos, no se conforma con darle una buena carrera en la universidad si no es hijo de Dios. Dios muestra su misericordia. Yo puedo ver algunos lugares vacíos de hombres que no están en la iglesia y que andan renuentes a Dios, andan tentando a Dios, andan probando a Dios. Algunos son sus hijos, sus hermanos. ¿Cómo necesitamos decir, Señor, ayúdame a mostrar tu misericordia como tú la demuestras conmigo y abrir este año que viene con esa mentalidad, hermanos? No queremos una placa de miembros ganados, queremos que la gente no vaya al infierno, que la gente no muera en sus delitos y sus pecados. No queremos eso, porque usted no quiere ir, ¿verdad que no quiere ir? Yo le aseguro que usted no quiere ir. ¿Y por qué hemos de aceptar que nosotros vayamos? A nosotros, Señor. Toda la gloria es a tu nombre, porque tú eres lleno de misericordia, pero yo me falta mucho, me falta mucha misericordia, me falta mucho. No nos podemos quedar, ¿verdad?, quietos, pasivos. ¿Cómo quisiera orar a ustedes esta noche? Yo invito a orar porque yo he terminado, pero si el Señor es lleno de misericordia, ustedes alguien que han estado tentando a Dios, pues usted es la primera persona a la que yo invito a venir a platicar con el Señor y decirle, Señor, yo no quiero tentarte más, yo quiero entregarme de veras. No quiero morir en mis pecados, en mis delitos, estoy muerto espiritualmente. Yo quiero la vida espiritual, quiero que tú me reanimes y me des vida hoy. Yo quiero venir a ti, yo quiero entregar mi corazón. Si ese es tu caso, no esperes a nadie de hablar con el Señor, no esperes a nadie. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Si en tu caso es de seguridad, pues ven a asegurarte. Ven a hablar con el Señor. Y si piensas en alguien más, oye, Señor, lléname de misericordia y paciencia como tú la tienes conmigo. Yo sé que algunos míos te andan tentando allá afuera. Este año quiero orar con más conciencia por los míos, con más validez, con más carga, con menos conformismo. Una invitación de primera mano a venir a Jesucristo. Vamos a orar, vamos. Hagamos de este tiempo de oración.
Usted tendrá que platicar con el Señor por algo que Dios le habló. Si está en su lugar, ore o va a cerrar con alguien, pero oremos todos, hermanos. Damos de ese tiempo de oración. Gracias, Señor, porque alguna vez, viendo lo que estaba por delante para nosotros, interveniste, Señor, te metiste en nuestro camino. Cuando no necesariamente, Dios, pertenecíamos a una secta satánica, cuando no necesariamente, Señor, teníamos posesión demoníaca, pero vivíamos, oh Dios, andábamos conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahora, oh Dios, se nos hace tan especial, es tan bonito, Dios, tener la vida cristiana que tenemos, pero es que cuando estábamos así, Dios, por tu gran amor y por tu misericordia nos diste vida, Señor. Y ya no estamos aferrados a la voluntad del enemigo de nuestras almas, Señor. Porque por tu gracia, Señor, hemos sido salvos. Y por eso, Dios, por tu gran misericordia, sea tu nombre la gloria, Padre. Habiendo mirado, Señor, nuestra limitante, habiendo mirado, Señor, nuestra escasez, habiendo mirado, Señor, nuestra fragilidad, fuiste moviendo, Señor, en misericordia. ¿Cuántas veces, oh Dios, nos has librado de algún virus, de algún microbio, de alguna enfermedad, de algo que lastima, que mata, Señor? Y aquí estamos. Y te damos muchas gracias, Señor, porque aquí estamos. Quizá en el caso de algunos de mis hermanos, oh Dios, tiene tanto sentido un mensaje como este, Señor, que habiendo entendido la brevedad de la vida, la fragilidad de la vida, Señor, no ha sido irreverente y ha adorado a Dios porque Dios ha extendido los tiempos. Porque tú has sanado, Señor, porque tú has levantado, porque tú has cambiado el diagnóstico. Y es para ti la gloria, Señor. Es para ti la gloria, Padre. Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estábamos muertos, oh Dios, pero tú tuviste misericordia. Y hemos de ser movidos a misericordia, Señor. Y hemos de acompañar al que se siente mal, como escuchamos en la escuela dominical. Ayúdanos, oh Dios, a ser acompañantes y cuidadores, oh Dios, y mostrar la misericordia. Y ayúdanos, oh Dios, a compartir con el que está muerto en sus delitos y pecados y mostrar la misericordia. Como decía Juan Wesley, Señor, si 1000 pecadores van al infierno, yo puedo hacer algo por salvar uno, entonces lo voy a hacer. Ayúdanos, oh Dios, a ser movidos por misericordia. Porque con amor eterno, Señor, nos has amado y por eso nos prolongaste en tu misericordia. Señor, ayúdanos a aferrarnos, oh Dios, a tu misericordia y ser gente compasiva, oh Dios. Para acompañar, para compartir, para levantar, Dios, para animar. Muy especialmente, Señor, para librar a alguien del infierno. El infierno, Señor, no fue creado para nosotros. Según tu palabra, es para el diablo y sus seguidores. Y hay tantos seguidores, oh Dios. Allí en esa fila íbamos nosotros, lo recordamos bien, Señor. Quizá algunos de los jóvenes en esta hora en la iglesia
está pensando que quizá esto no tiene mucho sentido para él. Pero Señor, cualquiera que cancele tu verdad, tu intención, está caminando en otra dirección. Ayúdanos, oh Dios, en misericordia a hacerlo debido. Algunos que dudan convencerlos, algunos que dudan convencerlos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. A otros rescatarlos del fuego de la prueba. Y de otros, oh Dios, tener misericordia y también temor por sus ropas contaminadas por el pecado. Pero en todos los casos, oh Dios, hacer algo al respecto. Bendice la iglesia, oh Dios, movida en esta dirección. Bendice la iglesia actuando, Señor. Bendice la iglesia compartiendo, amando, acompañando, Señor. Bendice los oficiales de la iglesia, siendo ejemplo, Dios, de misericordia. Empujados, oh Dios, por tu intención, por la visión de la iglesia que es guiada por Cristo. Ayúdanos, Señor, en este año. Por los redimidos, oh Dios. Por los redimidos, por los que necesitan salvación. Gracias por tu palabra, oh Dios, porque es por misericordia que llega. Tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Mis labios te alabarán y así mi vida te bendecirá, porque tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. En tus manos quedamos, Señor, en el nombre de Jesús.